En octubre del año pasado me vine a Haití porque sabía que había algunos proyectos de agricultura sostenible, me había informado un poco de la situación aquí en temas de deforestación y de agricultura y la dependencia enorme que tienen con las ONGs que les dan las semillas y que cuando de repente viene un ciclón pierden toda la producción y hasta el año que viene que llegan otra vez las semillas pues lo pasan fatal. Bueno, ya sabemos todos que aquí todo el mundo pasa hambre, pero bueno, en esas circunstancias están todavía peores, así que decidí venir durante, no sé, pensé unos 2-3 meses para ayudar a comunidades, enseñarles a plantar sus propias semillas, a que fuesen un poco independientes, ¿no? Y que no dependiese de la ayuda humanitaria que llegue o no llegue. Y bueno, las sorpresas del destino, ¿no? Que conocí a esos niños. Alexis había ido a Jacmel y de repente pues me quedé sola durante unos días y pasé mucho tiempo con los niños y cuando llegó Alexis le dije que los planes habían cambiado y que era la prioridad, vamos, que no podíamos dormir con la conciencia tranquila, ¿no? Así que pasó lo que pasó. Seguramente no seamos las personas más preparadas para hacer lo que estamos haciendo y que habrá gente mucho más preparada para trabajar con estos niños y para organizarse y saber las prioridades legales o no legales, y lo nuestro es constante sorpresa y constante decepción porque no sabíamos ni cómo funcionan estas organizaciones ni las consecuencias negativas de lo que estamos haciendo, ¿no? Así que hemos empezado un poco la casa por el tejado, pero bueno, ha merecido la pena. Ahora solo tenemos a 10 niños, pero bueno, son 10, ¿sabes? No están en la calle, ¿sabes? No están en el techo de la discoteca. Y un punto de partida, pues sí, supongo que son los niños, ¿no? Es el futuro y aunque te da mucha pena porque te tendrías que clonar para poder ocuparte de todo lo que necesitan aquí, pues la verdad es que estar trabajando con ellos te hace ver un poco más allá, ¿no? De hoy, te hace ver, pues mira, cuando dejen la casa tendrán 18 años, entonces ¿qué hay aquí? ¿Qué opciones hay? ¿Qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Cuando la mitad de ellos pues comen una vez cada 3 días o comen tierra o tienen que irse a vivir fuera y a ser explotados para poder dar de comer a su familia, ¿no? Una zona de 30.000 personas con 2 policías, me parece que han traído otros 2, o sea, 4 policías y medio de transporte, 2 médicos, un solo hospital. Entonces pues sí es un punto de partida, porque preocupándote por su futuro también te tienes que preocupar por el resto de la comunidad, ¿no? Porque si la comunidad no mejora ahí, su futuro tampoco va a ser muy bueno. Ahora que 2 meses después, el inicio de la aventura, hemos tenido tiempo y gente que vino a casa para pensar lo que vamos a hacer con este lugar y con los niños, porque al inicio no sabíamos mucho, queríamos ayudar y ahora nos parece, ahora que lo hemos pensado,
queremos tener un lugar para recibir a los niños en caso de emergencia, como los niños que están viviendo en la calle. Y también los niños que están maltratados por su familia, ¿no? Esperamos la legalización del lugar. Estamos pensando en el futuro, pero a corto tiempo necesitamos la legalización para recibir más niños y para no tener problemas nosotros, porque tenemos la responsabilidad de estos niños. Entonces, a corto tiempo es la legalización. Después vamos a recibir con todas las organizaciones. Hemos tenido un encuentro hace 2 días y nos van a ayudar las instituciones de la policía y la justicia y las otras asociaciones nos van a ayudar también a definir cuáles son los niños que vamos a recibir. Los niños que están sobre todo en situación de calle y también los niños que han subido la trata o el tráfico. Lo que realmente soñamos es poder crear un centro que sea totalmente sostenible, o en lo mayor que se pueda, ¿no? Porque totalmente sostenible es un poco una utopía, pero tenemos pensado, como nos dedicamos a la agricultura y a los alimentos, pues poder subastecer nosotros mismos al centro, dar trabajo a familias en tema de agricultura, enseñarles técnicas de agricultura para poder dar de comer a la escuela, que los niños aprendan un oficio, que las niñas en el futuro esperamos también puedan aprender un oficio y crear un poco una pequeña economía, ¿no? Alrededor del orfanato para que el día de mañana cuando acaben tengan algo que hacer y que la situación en general mejore, no solo para nuestros niños, sino para la madre que ahora mismo está embarazada, que vive en una casa de 4 metros cuadrados, son 11 en casa, y que el niño que ahora mismo tiene 6, pues ya no va a tener espacio, porque cuando dé a luz, pues ya físicamente no hay espacio para ello. Y entonces ese niño está condenado a ser vendido, ¿no? al tráfico de niños o a acabar en las calles. Entonces, pues, si les mejoras, si le das un trabajo a su madre, poder hacer un censo para realmente enterarnos cuáles son las familias que están peor en la zona, enterarnos cuáles son sus necesidades más básicas, en qué pueden aportar ellos, en qué saben trabajar, y empezar a ayudar a sus madres para que esos niños no acaben en la calle, no acaben en una casa de algún dominicano que viole a la niña o pegue al niño, que es la mayoría de los casos. Que todos, o sea, la gran mayoría de las casas que por lo menos yo he visto en las lomas y sé que muchas casas de las ciudades también tienen a niños haitianos trabajando en su casa, niños que llegan a su casa con 4 años. Así que eso es muy triste y espero que esto sirva como una semilla, ¿no? para trabajar para los niños, pero también ayudar a que eso no se vuelva a repetir, que no vuelva a haber niños en la calle, porque si no esto va a ser un sinfín. Nunca vamos a acabar con el problema. Café